Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vivo. Mientras se van sumando les voy a contar un poquitito. Hoy vamos a estar con Alejandra Greco. Así que, bueno, mientras se van sumando, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy tenemos otro vivo más. Hoy vamos a estar con Proyecto Atenea de Alejandra Greco. Ella es psicóloga, es biodecodificadora, es consteladora familiar, ¿sí? Utiliza todas estas técnicas en su consultorio. Así que vamos a estar hablando un poquitito de cómo resolver esos vínculos familiares destructivos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos vínculos familiares complicados? Cómo podemos trabajarlos, cómo podemos resolverlos, nos alejamos, no nos alejamos, de dónde vienen, a qué se debe. Vamos a trabajar un poquito, o vamos a charlar en realidad un poquito sobre esto de los vínculos destructivos. Sin más, voy a ir a invitarla a ella. Les doy la bienvenida a todos, gracias por estar otro vivo más del otro lado, compartiendo junto a nosotros este lindo momento. Así que bueno, la voy a sumar, voy a buscarla. A ver, denme un segundito, así la sumamos a Ale. Ahí está, muy bien, ahí le mandé la invitación. Y que la comparta, y que la acepte, mientras se van sumando. Hola. Buenas. Hola Ale, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Gracias por compartir este momento conmigo y bueno, con todos los que están del otro lado en este tema tan particular, ¿no es cierto? Gracias a vos por Ahora la vamos a oportunidad que nos das adentrarnos. a todos, ¿no? De poder Ahora difundir. vamos a Sí. adentrarnos un poquitito en el tema. Yo no sé si se te escucha bien o se te escucha bajito, o tal vez soy yo que tengo el auricular bajito. Espera que quiero chequear eso. Ahí está, ahí lo puse a full. Bueno, Ale, sos Sí. psicóloga, consteladora familiar, también sos biodecodificadora. Contanos un poquitito, a ver, contanos de vos, a qué te dedicás, qué haces, cuál es tu fuerte, lo que quieras compartirnos en unos minutitos nomás. Fue largo el recorrido, yo vengo de otra profesión, que era contadora, así que mirá de lo que Ajá, vengo. Y después, bueno, decidí estudiar lo que me gustaba, psicología en la UBA, y no hace tantos años que me recibí, hace 3 años, pero bueno, siempre me gustó lo humanístico y bueno, en un momento de la vida, por un patrón familiar, no destructivo, pero sí, estudié la otra carrera. Y bueno, empecé a incorporar un montón de cosas. La verdad que me encantó lo que es constelaciones, sobre todo en niños, pero también en grandes, que ahora después te voy a contar que tuve una constelación la semana pasada, para ver los patrones inconscientes, ¿no? Es una herramienta muy, o sea, me encanta, o sea, muchos psicólogos que también la han descubierto, o sea, está muy de moda, pero también es una herramienta que nos ayuda como a descubrir los conflictos, todo lo que está inconsciente, todo lo que está velado, de forma muy rápida. Bueno, yo vengo de una formación de la UBA psicoanalítica, pero ya se quedó re atrás, o sea, fue un grande Freud, Lacan, con el tema del inconsciente, todo lo que está en el inconsciente, sí, bárbaro. Pero ahora, ¿qué hacemos? O sea, lo descubrimos y a veces los pacientes están años a ver qué era lo que tenía el inconsciente, que me venía de mamá, que venía de papá o de lo que sea. Y bueno, estas técnicas que nos ayudan la bio con el tema más de las enfermedades, bueno, yo también incorporé el tema de un curso de milagros, el tema de la psicoterapia, que son protocolos, así como parecido al de biodescodificación, son protocolos para trabajar como vos haces la visualización en las constelaciones, protocolos así como para trabajar con introspección, para ver lo que hay dentro, porque con los ojos abiertos no podemos ver nada muchas veces, pero con los ojos cerrados podemos ir a esos lugares que están en la mente con puertitas cerradas y que de repente cuando tenemos una introspección se empiezan a abrir estos lugares, ¿dónde me viene esto? O sea, siempre vamos cuando tenemos problemas, ¿no? Porque cuando estamos bien, si tenemos totalmente. si tenemos herencias de alegría, de personas positivas, de personas, bueno, no. El tema pero es maravillosa esta herramienta, cómo destapa esas puertitas, ¿por qué viene a trabajar esto pero sale lo otro, o en los vínculos, o más allá?
y las personas empiezan a sentir cosas, que eso es lo que me parece re importante, el tema de conectarse con las emociones, esas emociones, ¿a qué remiten? ¿A qué patrones, a qué conductas, ¿no? Porque estas conductas que aprendimos o patrones familiares, ¿de qué nos vienen? De modelos de pensamientos que adquirimos de alguna forma, porque en la familia estaba bien hacer esto y no estaba bien hacer lo otro, entonces eso que no estaba bien hacerlo no se puede hacer, pero después descubrimos que estaba prohibido para esa generación, para ese momento, pero no ahora, y muchas veces no nos damos cuenta que tenemos que cambiar. Por eso después ahí anoté 5 tips para el cambio de los patrones familiares. Ahora vamos Pero, a entrar. Pará, vamos despacito. sí, ¿Cuánto hace que hiciste el curso de constelaciones familiares individuales? yo lo hice ahora recientemente, en diciembre lo hice. En diciembre, ok, Sí. buenísimo. O sea que lo hiciste desde el aula virtual o lo hiciste virtualmente. Sí, lo hice virtualmente, Bien, mandé mi constelación, que me diste el certificado, todo, así que todo aprobado, todo, perfecto, perfecto. ¿Ya empezaste a aplicar la técnica? sí, 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 ya empecé. ¿Cómo fueron esas experiencias? Y las primeras costó, porque ahí mirando la visualización, cómo es esto, cómo es lo otro, pero no, después uno se da cuenta que todo va fluyendo, porque la persona viene a tratar una cosa o viene a tratar otra, o sea, les gustan los muñequitos, esos los de colores de las emociones, les gustan mucho, pero bueno, si vienen a tratar algo. Pero la verdad que en la medida que si la persona viene predispuesta a trabajar, se va a llevar algo, va a llevar Totalmente. lo va a usar para su favor, se va a abrir, porque si no, o sea, ¿para qué? Y me costaba al principio, ¿no? Pero con todas estas técnicas que yo vengo aprendiendo, no me costó tanto en el sentido de que es de la misma línea, ¿no? De esto de ir a buscar lo emocional, esas emociones ocultas, inconscientes, que la persona viene a trabajar y no se da cuenta que la tiene ahí, no sabe por qué la tiene, y a veces está muy oculto eso inconsciente que queremos, que lo tenemos ahí, pero no nos damos cuenta y después decimos, pero era esto, y sí, era esto lo que te trababa tanto y no podías avanzar y no podías hacer esto, a veces, qué sé yo, cosas que no son tan complicadas, miedos, pero ese miedo que tenés, qué sé yo, por ejemplo, miedo a manejar, y no podés manejar porque, no sé, tenés miedo o sea, que te, o sea, de chocar o matar a alguien, pero bueno, resulta que venía de alguna Cuando, muerte, ¿no? totalmente. Cuando vamos más profundo y trabajamos con la técnica nos damos cuenta que no es esto, ¿no? Todo va unido No es después, solo todo, eso. sí, 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 sí. Así que Qué bueno. fue interesante porque la estoy poniendo a práctica, inclusive con chicos que una nena que Eso traté es la también la diferencia que tiene la técnica individual con la técnica grupal, que en grupales no constelamos chicos y en cambio en individuales sí, porque es como un juego para los niños y muchos, sí, inclusive muchos psicólogos, lo trabajan como en su primera entrevista, ¿no? Es como, nada, plantean la familia y ahí nos damos cuenta de un montón de cosas que están sucediendo en ese sistema familiar con ese niño o con esa niña, ¿no? y me tocó una niña, adolescente, en realidad de 15 años, que tenía anorexia, así que no era fácil el tema. Y bueno, increíble cómo salió, que quería tratar la anorexia, que quería comer más, porque ella no sabía por qué quería comer más. Y bueno, como tratábamos ese tema, eligió un muñequito de las emociones, el secreto eligió. Y ella después lo relacionó, sí, hay un secreto, que el primer hijo que tuvo la madre se había muerto, que era una nena, la segundo, un hermano, ella la tercera, pero para ella era la segunda, ¿no? Y me dice, yo me llamo Eileen, pero mi hermana se llamaba Ailén. Digo, igual que tu hermana. Entonces, o sea, descubrir eso, hablar de eso, sacarlo, que los padres no darle el hablaban. lugar que le, darle el Para mí, lugar que le corresponde, ¿no? Poder que cada uno, esto que habla Bert Hellinger, que cada uno tenga el lugar que le corresponde como algo fundamental dentro de las leyes, ¿no? Que cada uno ocupe su lugar, porque cuando no estamos en el lugar que nos corresponde, no estamos en el lugar correcto, no estamos disponibles para todo lo que la vida viene a traernos, ¿no? sí. Y esta nena que, justo la hermana, Ailén y Ailín, digo, pero son iguales. Entonces, inconscientemente ella no estaba tan conectada con la vida. Y bueno, ahora esperemos que esté mejor Bien, en el sentido de bien, sacar todo esto, bueno, y la relación con los bien, padres. La verdad que perfecto. me encanta esta herramienta porque, bueno, creo Una que muy buena herramienta. sí, sí, Tal sí. cual, tal cual. Escúchame, Ale, Sí, por qué elegimos como tema esto de
cómo resolver los vínculos destructivos. ¿Qué te lleva a vos elegir este tema? ¿Por qué resonás con este tema? ¿Qué es lo que vos ves en tus consultas? No en constelaciones, en bio, en la terapia, o sea, ¿qué es lo que te lleva como a resonar con este tema? A las relaciones conflictivas o los vínculos destructivos en realidad, ¿no? Que es como más fuerte todavía. Y lo que me lleva desde lo personal y en la consulta es que el tema de la familia, si no lo trabajamos, o sea, los conflictos que tenemos nos terminan enfermando. O sea, quizás enfermedades más leves o enfermedades ya solo estrés, ansiedad o temas que para algunos puede ser no tan grave, pero yo quiero como que con esta técnica la persona pueda, bueno, profundizar y evitar llegar a una enfermedad, ¿no? O sea, evitar llegar, porque cuando repetimos en el tiempo, o sea, y no salimos del lugar y no crecemos y por un montón de cosas, ¿no? No podemos crecer. Entonces, bueno, esta técnica nos ayuda a los patrones familiares destructivos es porque, bueno, en todas o sea, heredamos, en todas las familias, heredamos patrones y a veces heredamos cosas que no nos hacen bien. Y lo digo desde mi lugar como yo, persona Alejandra. Totalmente, desde tu experiencia, vamos a decir, ¿no? Desde tu experiencia. Que tuve que cambiar de carrera para darme cuenta quiero hacer esto y lo pude cambiar, porque como desde uno, si, o sea, uno demostrándole a los otros, o vos, lo que has crecido como profesional que estás haciendo estos cursos para toda la gente, como que se puede, poniéndolo, sacándolo, sacando lo que nos traba, sacando lo que nos hace mal, lo que tenemos de inconsciente, que no nos deja avanzar, que no nos damos cuenta. Es eso que lo veo todos los días, pero que no me doy cuenta que está ahí, o sea, de dónde me viene, ¿no? Y bueno, eso a mí, con todas las técnicas que he aprendido, pero esta es maravillosa, o sea, me encanta porque se genera una dinámica en las consultas que sale, es otra forma de que la persona empieza a sanar, se empieza a dar, que ya uno no le tiene que decir tanto, se empieza, uy, esto es así, miro para allá, o se empiezan a dar cuenta, y eso es maravilloso, ¿no? El darse cuenta, el momento de conciencia. Totalmente, ¿no? totalmente, totalmente, Después, totalmente. Después hay que trabajar, ¿no? Por supuesto, porque también es esto, ¿no? Lo vemos, un poco lo trabajamos, pero este es el inicio, ¿no? Como el hacerlo consciente y trabajarlo es el inicio del darse cuenta de un montón de cosas, de avanzar en un montón de otras, ¿no? Sí, 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 sí. Así que bueno, no sé, me gustó este tema porque en qué familia no hay patrones buenos o patrones malos. Justamente vamos a constelar las cosas que no nos hacen bien, ¿no? O sea, con los patrones, y yo lo digo desde el consultorio que lo veo mucho y lo veo desde la experiencia personal de uno, cómo uno tuvo que ir modificando las cosas que no te hacían bien para estar mejor, para sanar. Y sanar tenemos que sanar todos porque ya la sociedad misma, sí, ¿no? Porque además totalmente. de los patrones familiares, también tenemos los patrones sociales, colectivos, ¿no? Que nos vienen de generación en generación, y nuestras familias lo siguen repitiendo, entonces a mí me resulta interesante, más cuando hay enfermedades, ¿no? Pero ya con Vamos a cualquier pensar trauma. en esos patrones, vamos a empezar a dar como ejemplos también, como siempre les digo, los invito a pensar en su historia familiar, en su familia, en sus enfermedades, en esos patrones que estamos repitiendo, conscientes o inconscientemente. Empecemos a dar como ejemplos para que la gente diga, mira, esto, ¿sabes qué me está pasando? O esto me estuvo pasando. Sí. Pensemos en algún patrón, por ejemplo, que podamos encontrar que se repite y podemos arrancar con alguna enfermedad, si vos querés, o algo que te haya llamado la atención, o algo que quizás a mí me gusta mucho hablar desde la experiencia, no propia, sino en general. Digo, esos patrones que quizás aparecen como cotidianamente en consulta, ¿sí? ¿Cuáles son esos patrones que suelen repetirse? O a ver, ¿qué nos podrías contar, compartir, lo que quieras? Y si alguien tiene alguna pregunta, que la haga y la vamos leyendo también. Que sea participativo. Sí, por supuesto, el que quiera preguntar, que pregunte. Que pregunte, es el momento. Acá estamos para contestar. O sea, de muchas formas se pueden manifestar los patrones destructivos.
repitiendo conflictos familiares, mis padres se pelearon, yo siempre busco parejas conflictivas, o como se pelearon tanto mis padres, o sea, tengo un conflicto con la pareja. También el tema de las lealtades aparece mucho acá en los patrones destructivos, porque mi padre tomaba, yo tomo con las adicciones, pero un montón O sea que, o de sea que conductas. patrones destructivos o vínculos destructivos, llamamos a todo, vamos como a Sí, abrir un poco la palabra destructivo, a todo aquello que a nosotros nos hace daño, no solamente que no nos hace feliz, sino que nos hace daño, nos genera un conflicto. nos genera un conflicto. Y no nos damos cuenta que nos hace mal, pero sabemos que estamos mal. Sabemos que es destructivo Ujú. porque no estamos yendo por buen camino, porque, o sea, nos sentimos mal, pero no sabemos por qué Físicamente, inclusive muchas veces, emocionalmente, anímicamente, físicamente. físicamente, en todos los sentidos, Ujú. sentimentalmente. Entonces, vengo a repetir algo que ya pasó, o sea, y no me estoy dando cuenta. Y bueno, las enfermedades es como siempre, como un enigma de por qué me pasa esto, y cuando la persona lo puede asociar, es muy interesante ver cómo todo lo que no se habló, todo lo que no se vio, todo lo que se descubrió, como para poder sanarlo, ¿no? Los patrones familiares destructivos, o sea, aparecen bueno, de muchas maneras, ¿no? Bien, Sobre todo en comportamientos o repeticiones de estas lealtades o estas identificaciones con nuestros ancestros, que después tal decimos, cual. era igual que el abuelo, era igual que la abuela, o mirá, mi abuelo toma, yo tomo, y el alcohol, que bueno, puede ser una adicción o no, pero nos identificamos con cosas que nos hacen bien y con cosas que no nos hacen bien. El tema es cuando no nos hace bien y a qué nos lleva al malestar, bueno, diario, o no entender por qué nos pasa. A veces, por ejemplo, cosas como la tristeza, como la depresión, ¿no? Porque yo, por ejemplo, esta nena que yo trataba, tenía como una tristeza diaria. Dice, no sé por qué me pasa esto, o no saber, porque a veces no sabemos, a veces nos damos cuenta y que queremos como cambiar, ¿no? A ver si están preguntando algo, no No, sé. yo voy leyendo, Ah, despreocúpate. bueno. Yo leo y te Eh, digo. entonces, Estos el tema, patrones que queremos cambiar, ¿no? Estos patrones que estamos repitiendo, que nos hacen daño. Si sí, entonces, pensamos, vamos un poco, vamos a pensarlo así, Ale, un poquito. sí, Salgamos de estas lealtades y demás. Y démosle también como otra vuelta de rosca, como aportemos otra mirada más. Lo podemos ver tanto desde la psicología, desde el inconsciente, no sé, del individuo, o lo podemos también ver desde la bio, ¿por qué no? ¿Por qué se repiten? O sea, ¿qué nos podrías aportar vos de por qué se repiten estos patrones? ¿Por qué estas identificaciones del psicoanálisis es súper interesante, las identificaciones primarias y demás, ¿no? Con lo sí, cual me parece como que podemos aportar ahí, porque muchas veces uno no se da, como vos decís, no se da cuenta, y si viene desde la mirada sistémica de las constelaciones podemos verlo, trabajarlo y demás, pero vamos a darle como una vueltita de rosca y pensemos en esto, ¿no? sí. ¿Por qué nos identificamos con ese que quizás no fue tan bueno o no fue tan querido, si querés, o no fue tan reconocido o no fue tan mirado por ese sistema familiar? ¿Por qué nosotros de manera inconsciente, por supuesto, muchas veces nos identificamos con esos modelos? O sea, desde pequeños, desde que nacemos, ya empezamos a aprender y empezamos bueno, a desarrollar conductas, pensamientos que nos vienen de otros. Y a veces nos identificamos con uno o con otro. Bueno, por ejemplo, el tema del complejo de Edipo. O sea, tiene que ver, bueno, en realidad con el crecimiento de la persona, cómo va desarrollando su personalidad. O sea, también Freud inclusive habló, no desarrolló mucho el tema de la feminidad, pero bueno, el complejo de Edipo es desear al sexo opuesto, identificarse con el sexo, con el mismo sexo, Con el mismo sexo. en el tema él desarrolló el tema de Leonardo da Vinci de homosexualidad, que a veces se da la homosexualidad en los temas
que el niño o niña se identifica con el más fuerte, y a veces en el caso de los varones puede ser más fuerte la madre, o en el caso de las mujeres también, ¿no? Pero se identificaría con el padre y desarrolla una conducta más masculina. Bueno, es interesante cómo el niño, o sea, yo creo que como alma, que esto también lo dice Bart Hellinger, que somos espíritu y somos todos un alma, y el alma se manifiesta en diferentes formas. ¿Por qué vine a transitar esto que me está pasando? ¿Por qué me identifico? Bueno, eso es como que un aprendizaje, yo lo veo como un aprendizaje del alma, como que uno tiene que, o sea, a muchos nos pasa, quizás a uno le pasa una cosa y cree que solo a mí me pasa, no, a muchos nos viene a pasar las mismas cosas que venimos a sanar, a reparar, a veces nos aparecen, bueno, el tema del inconsciente es solo relacionar, ¿no? Freud hablaba de No, por supuesto. cómo hablaba del inconsciente de muchas formas, con los furcios, con, por ejemplo, los chistes, ojo con los chistes, ¿eh? Cuando nos cargan, ahí está la verdad, decían los chistes, que el inconsciente habla de muchas formas. Bueno, habla a través de las constelaciones el inconsciente, en lo que es en la escena que se dispara, o sea, eso es lo que sacó Freud, ¿no? En el inconsciente hay cosas Sí, que nos porque dañan. también pensemos que, totalmente, porque también pensemos que vamos a pensémonos todos los grandes como niños, somos una esponjita que copiamos y absorbemos todo lo que está en nuestro entorno. Entonces, si mamá está mal o está triste porque papá la dejó, o porque papá la engañó, o porque papá está enfermo, o porque su propia madre está enferma, falleció, lo que fuera, es inevitable que nosotros en ese momento de nuestra infancia no tomemos algo de esa tristeza, de ese dolor o de ese enojo, ¿no? Entonces, en todo el periodo de niñez y adolescencia, están estos modelos con los cuales quizás nos identificamos y vamos tomando no solo comportamientos, mirá, camina igual que su papá, o mirá, tiene la misma expresión, o se ríe igual que su mamá, sino que vamos, o sea, tomando actitudes, pero también esas emociones, esos sentimientos que mamá está sintiendo o que papá está sintiendo, y que nosotros, por más que las mamás o los adultos digamos, no, pero yo trato de delante de ellos fingir, a ver, por más que uno finja de la mejor manera, uno percibe ese malestar del otro, ¿no? Entonces, de pronto, si cuando yo era pequeña mi mamá sufrió mucho por la pérdida de su marido o por la separación, es probable que cuando yo sea adulta o me va a pasar algo parecido, o voy a buscar un hombre que me haga sufrir de tal forma, o porque lo que yo me tengo que identificar inconscientemente es con ese sufrimiento de mamá. Bueno, a ver, si mamá sufrió y yo vi sufrir a mamá y yo sentí ese sufrimiento, por más que yo, porque te debe pasar en consulta, yo no quiero repetir lo mismo que mamá o yo no quiero repetir lo mismo que papá, y sin embargo nos vemos tal cual, nos vemos repitiendo determinada conducta, determinada actitud, determinada, no sé, destino, como decimos nosotros, porque son esos modelos de los cuales nosotros aprendimos, de los cuales nos nutrimos de alguna manera, para bien o para mal, ¿no? Digo, para mal en este caso que tenemos vínculos destructivos, porque muchas veces pasa, que no tenemos los mejores padres. De hecho, hay un montón, y me gustaría también, si querés, cuando hablamos de esto, para mí es súper interesante porque sale mucho en consulta. Y de hecho hay personas que tienen muy mala relación con sus padres porque sus padres le han hecho mucho daño y son padres violentos, abusivos, maltratadores, abandonadores. Y que sea papá o mamá no implica que yo tenga que amarlos y no implica que yo tenga que tener un vínculo con ellos. Si para mí es una persona, como hoy se dice, tóxica, podríamos decir también destructiva, o simplemente que me hace daño y me siento mucho mejor estando lejos y tomando distancia, que esta cosa de no, como es mi mamá, la tengo que aceptar, la tengo que querer, aunque me duela, aunque me pegue, aunque me maltrate, ¿no? Como claro, esta cosa de, bueno, esto, por eso digo, esto de los vínculos destructivos, también verlos que porque nosotros tengamos un vínculo sanguíneo y que sea muy cercano, no implica que nosotros tengamos que aceptar determinadas cosas que nos hacen daño, que nos destruyen, ¿sí? Sí, a mí me gustaría como ir un poquito por ese caminito, porque aparecen un montón de consultas en donde hay adultos que hoy, adultos jóvenes,
inclusive mujeres u hombres que ya sus padres no están en este plano, están fallecidos, y sin embargo han sido tan duros o han sido tan hirientes que prefieren o han preferido no tener ese vínculo, ¿no? Y muchas veces sienten como cierta culpa porque no lo tuvieron o porque no lo tienen o porque están abandonando. Y en realidad, como decimos, todo lo que es destructivo nos hace daño, lo más sano es tomar distancia de eso, ¿no? Poder decir, bueno, no, ok, esto a mí me hace daño, esto a mí me hace mal, no importa si es mamá, si es papá, si es la abuela, si es un hermano, si a mí me hace mal y lo que a mí me hace bien es tomar distancia, bienvenido sea, lo bueno es poder verlo, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Cuando habla uno de vínculos destructivos, o sea, hay muchos niveles, ¿no? La visión de biodescodificación es esta que estabas diciendo vos, que es, en alguna situación o trauma, como se repite, se siente algo que después también se hereda esa emoción con ese trauma, porque, por ejemplo, si hubo un abuso, seguramente que hubo un abuso arriba, en el árbol, bueno, porque Totalmente. también trabajamos el árbol antes de constelar, con los niños no, pero trabajamos el árbol, entonces ya ahondando bastante en el árbol, ya se puede ver mucho, pero no, por supuesto, o sea, cuando son destructivos, o sea, que la verdad que nos hicieron una vida muy difícil, en realidad como que hay que soltar, perdonar, y bueno, si hay que alejarse porque esta persona, o sea, por ejemplo, si te peligra la vida o de mucha violencia, no, por supuesto, hay que buscar ayuda, salir de ese vínculo, pero, o sea, sanarlo, perdonando, soltándolo, o sea, eh, Soltando el malestar que ese vínculo me hace, ¿no? también, Porque, o ese sí, vínculo me genera, sí, porque en porque realidad aunque me a aleje, la única que lleva sigue, ese malestar soy yo. sí, sí, porque aunque uno me aleje, Que sigue ese malestar. si yo Entonces, sigo cargando con esa bronca, con ese enojo, con ese rencor, por más que yo no la vea más a mi madre, a mi hermano, a mi padre o a quien sea, si yo sigo cargando con todo eso, sigo estando en ese vínculo destructivo, porque ese otro que habita en mí, o esas emociones que habitan en mí, me están destruyendo a mí por más que esté a 1000 kilómetros de distancia o a la vuelta y no lo vea nunca más, ¿sí? claro, O sea, sí, también, más allá de la distancia geográfica o tomar distancia del otro, es poder trabajar todo eso que el otro a mí me generó. Porque si no voy por la vida con ese enojo, con ese rencor, con ese dolor, con esa sí, sensación de abandono, y entonces nos va a pasar esto que hablamos siempre, ¿no? Si yo voy con esa sensación de abandono, es muy probable que yo me vincule con gente abandónica, porque eso está en mí, resuena en mí. Si yo voy o vengo con todo el resentimiento y el enojo y la violencia que han generado, y es muy probable que yo me vincule con gente así, porque está en mí. Entonces lo que yo tengo que poder hacer, que es la técnica de las constelaciones, como la bio te invitan, es justamente a trabajar eso en vos. El otro no va a sí. cambiar absolutamente nada y tampoco vamos a pretender que eso suceda, pero sí poder nosotros liberarnos de todo ese malestar. Todas estas técnicas reproducen, o sea, a lo que nos llevan es reproducir esa emoción que tenemos, o sea, en el momento del trauma o de la situación extrema, o sea, reproducen esas emociones que nos hacen sentir mal. Entonces, bueno, ya sea bioconstelaciones, otras psicoterapias, Sí, un proceso terapéutico, la ¿sí? psicoterapia, obvio, acá no importa, lo importante es que uno lo vea y quiera trabajar. La Entonces, técnica, podemos identificar por qué estoy siempre triste, por qué estoy siempre ansioso, por qué estoy siempre mal, por qué siempre tengo ira, por qué estoy, o sea, y bueno, identificarlo, sacarlo, perdonarlo, por eso también tan importantes son las frases sanadoras que yo las uno a como un tipo de perdón, ¿no? O sea, muy importante que, o sea, nombrarlas, darle lugar a cada ancestro, yo te respeto todo, pero vos en tu lugar y yo en el mío, y yo sigo mi camino, poder soltar, poder acomodar. Esas frases son maravillosas, o sea, poniendo en práctica las tres leyes las órdenes del amor, uh-huh. acomodar, darle a uno el lugar, compensar también, ¿no? O sea, yo a veces pretendo que me den y no doy nada, o sea, ¿cómo me tengo que ir acomodando? Porque a veces las visiones que tenemos, o sea, nos pueden haber pasado cosas muy difíciles, pero también verlo como una visión de un aprendizaje. Bueno, yo tengo que aprender esto, a hacerme valer, a apartarme, que si yo viví la violencia, yo no soy la violencia, o sea,
salirnos de ese lugar que nos tocó un lugar muy difícil, o sea, porque la verdad que nadie desea estar en un lugar, o sea, donde ha sido abusado, Totalmente. pero bueno, o sea, lo tuvimos que vivenciar. Por algo lo vinimos a aprender que eso no somos, hay que sacarlo del Ujú. cuerpo y de la vida como sea, en el sentido, pero a veces no es solamente decirlo, no es solamente con estas técnicas, o sea, que vos decís de vivenciar de nuevo las emociones y entender de dónde vienen esas emociones, que yo las reproduzco o me pasa, me vienen y no entiendo bien por qué. Entonces, cuando le doy lugar a la persona, al vínculo destructivo, ya sea que siga viéndolo o no, hay personas que, porque Totalmente. puede ser algo que tengo un padre alcohólico y lo sigo viendo igual, porque bueno, no es alcohólico, pero no me pega o qué sé yo, depende los niveles, si yo peligro la vida, o sea, o están, o sea, no se puede aguantar vivir con esta persona, sí, por supuesto, o sea, lo tengo que Tomar alejar. distancia es lo más sano, sería, ¿no? Sí, A sí. eso es. Y, Ujú. Tomar y, distancia, y estas técnicas nos hacen reproducir esas emociones que están unidas, pero no solamente a lo que nos pasó a nosotros, sino que viene unida a lo que les ha pasado a nuestros ancestros. totalmente. Es increíble cómo volvemos a reproducir. Y cuando nos damos cuenta de esto, uy, venía pasando esto. Nosotros somos esos portadores del cambio. Nosotros esto que se venía repitiendo de generación en generación, lo podemos cambiar, o sea, alejándonos, pero también tomando otra actitud, tomándolo como que esto que nos pasó es un aprendizaje espiritual, de que eso que me pasó a mí, yo no soy eso, yo no soy violencia, yo no soy maltrato, no soy abuso, soy amor, ¿no? Entonces, bueno, eh, poder darnos otra oportunidad de hoy poder elegir otra cosa para mi vida, ¿no? Cuando nos sacamos estas mochilas de encima, nos damos cuenta que, pero qué peso que tenía, y ahora cómo puedo ir, eh, o sea, para adelante sin tanta carga, o sea, por supuesto que nos pueden, siempre tenemos activos porque, bueno, estamos en un mundo con estrés, ¿no? Siempre nos pueden venir algunas cositas, pero trabajarlas, sacarlas lo cuanto antes posible, pero sí, el tema de los vínculos destructivos es muy interesante porque parece que no podemos salir de esos lugares destructivos, lugares en los que nos ponemos, pero se puede salir. Mira, acá Sí, Paula Rodríguez dice, abuela y madre depresivas, ¿no? Bueno, ojalá que Paula, no sé si será la madre, la abuela o la hija o la nieta. Lo cierto es que cuando estamos hablando acá como una repetición, ¿no? Esto que estábamos hablando. Y claro. nada, y cuando trabajamos por lo menos desde las constelaciones y vemos un síntoma, como por ejemplo acá podría ser la depresión. También la pregunta es, ¿desde cuándo tenemos esa depresión? Porque también tenemos que ir a ver a esa abuela que tiene esa depresión. ¿A qué se debió? A la pérdida de un hijo, a la pérdida de su padre, de su madre, a un abuso, a la muerte de, no sé, de un ser querido, otro ser querido, a la inmigración, porque no, se tuvo que Sí, venir solita y entonces desde ese momento nunca más, si bien continuó su vida, nunca más logró ser feliz porque quedó fuera de contacto de toda su familia de origen, digo, y entonces esa abuela que trae esa depresión, obviamente acá tenemos esa madre, o sea, la hija de esa abuela, que también estuvo repitiendo, por lo que Paula dice, ese comportamiento, ese síntoma, ese conflicto, porque no tuvo posibilidad de resolverlo. Pero más allá de decir, uy, porque pasa muchas veces, ¿no? Abuela, madre depresiva, ya está. Tengo un temor bárbaro de tener depresión y claro. ante cualquier situación que me angustia, mi gran temor es, ay, a ver si no soy depresiva igual que ellas. Y lo que tenemos Sí. que empezar a mirar ahí es, bueno, a ver, ¿cuál fue el origen de esa depresión? Porque tal vez el origen fue la muerte de un ser querido, y Paula puede tener la muerte de un ser querido y generarle depresión, como puede tener la muerte de un ser querido y que eso no ocurra. Lo que tenemos que empezar a ver es, claro, ahí está, mira, sí, tal cual, mi abuela llegó de Europa. Ah, Bueno, inmigración. nada, tal Son cual con la duelos inmigración. Son no duelos no resueltos. resueltos, tal cual. Sí, Que sabés que se me ocurre que post pandemia vamos a tener un montón de este tipo de conflictos. O sea, sí, 1 o 2 generaciones posteriores, sí. esto va a ser como mucho, mucho para trabajar, porque cuántos, sobre todo en el primer año de pandemia,
cuántas personas se fueron y no nos pudimos despedir, no se Sí. pudo hacer esa ceremonia, murieron solas, entonces la culpa de los seres queridos que no pudieron estar, que no pudieron despedirse, hasta muchos que no pudieron reconocer a esa persona y dijeron falleció y nunca más las vieron, entonces digo, está bien, es diferente la inmigración con esto, pero digo, en algún punto tienen un conector que Sí, es esto de, ¿no? Como esta cosa de la soledad, de algo inconcluso, ¿no? Esta abuela inmigrante que seguramente quedan un montón de cosas inconclusas. Y hay que ver también cómo la pasó acá cuando llegó, porque la pudo haber pasado muy bien, que es muy poco probable, y la pudo haber pasado muy mal también, ¿sí? sí. También dice que perdió a su papá siendo niña. Digo, mirá todos los condimentos que tiene esta abuela, y no digo que porque yo haya, o alguien haya venido de la inmigración, y porque haya perdido a su padre, va a tener depresión. No, en No, este claro que caso, no. en este sistema, en esta persona sucedió de esta forma. En otro puede suceder de otro, puede que no pase nada de este tipo, puedo tener conflictos de otro tipo, qué sé yo. Sí. No tener problemas de pareja o conflictos de pareja, ¿sí? O no poder tener un hijo, porque tener un hijo es uy, a ver si no se queda sin padre de pequeño, y así podemos dar un montón de ejemplos, ¿no? Sí, Pero esto también, porque, empezar a indagar el origen, sí, a ver, ¿por qué sucedió esto? ¿De dónde viene? porque el inconsciente actúa de forma simbólica también. Entonces, A ver, me encanta eso. sí, cuando no cerramos ciclos, o sea, mismo lo que estamos haciendo en cada constelación, estamos poniendo cada cosa en su lugar. Lo que no se puso en su lugar y está desordenado en el inconsciente. Y el tema de, bueno, la depresión, bueno, Freud lo decía, que hay un duelo y melancolía, él, porque la Duele melancolía la melancolía. tomaba como una depresión mucho más grave, ¿no? Que igual ese término creo que no está ahora en el manual bueno, de los problemas psiquiátricos, vamos a decir. El tema de lo simbólico De del la divorcio, depresión y de la de lo depresión, o simbólico, sea, sí, sí, de lo simbólico. no, el tema es que, o sea, los duelos, no cerramos ciclos, no soltamos, y esa tristeza está ahí, porque yo me fui de mi país, y quizás me fui bien, o me fui mal, o esta pandemia que nos obligó a estar a todos encerrados, y quise ir a saludar a mi abuela y no está más, y me quedé con esa culpa de no, porque falleció, o el que sea, o un amigo, o cualquiera, me quedé con esa culpa ahí, y esa culpa está unida a una emoción, y porque emoción, culpa y miedo son dos, eh, como, vamos a ver, dos características que ahí disparan a muchos síntomas y enfermedades y que están muy a nivel inconsciente y no nos damos cuenta, se unen a alguna emoción, ¿no? Porque a veces, qué sé yo, el que tiene un duelo a veces reacciona con tristeza, pero a veces con enojo, porque ¿por qué se fue? ¿Por qué no me...? No, hay diferentes según la personalidad. Y el tema de Totalmente. los rituales, ¿no? Me acuerdo en la facultad como que era muy importante, bueno, el tema de ética, ¿no? Pero les dejo un mito, el de Antígona, ¿no? Que no, creo que el alarmano no le habían dejado hacer el ritual de entierro y bueno, ella se termina como muriendo en ese mito, ¿no? Ese mito griego. Como el tema de los rituales para el inconsciente y para la persona, de, bueno, despedir, de dar el último abrazo, dar el último, esta cosa de que, bueno, lo suelto, o sea, lo cerré bien el ciclo. A veces no cerramos bien y nos quedan estas cosas inconclusas en muchas cosas. Trabajo, o sea, cuando nos vamos a otro país, parejas, vínculos, muertes y relaciones destructivas también, porque si nos vamos huyendo, no vamos a resolver nada. El tema es, Totalmente, súper interesante eso, totalmente. el tema es irse bien. Que a veces uno siente que la única forma de resolver es huyendo, ¿no? De la relación, del vínculo, de quien sea. Sí. Y no nos damos cuenta que, bueno, sí, nos alejamos de esa persona que nos hacía daño, pero es muy probable que me empiece a vincular con otra persona que me va a hacer el mismo daño que esta, porque el problema no está acá, Sí. ¿no? Y en esa historia familiar por resolver. Entonces tenemos, inclusive, bueno, las personas que tienen depresión hasta piensan en suicidarse, o sea, no se conectan con la vida. Y esa es otra vida también. El tema es cuando uno encuentra el conflicto, el problema relacionado con el patrón destructivo familiar, es tratar de resolverlo, sacarlo a la luz, o sea, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Cómo lo puedo
afrontar cómo lo puedo sanar simbólicamente, que no vemos en esta técnica, cómo simbólicamente nos sacamos eso de encima. Eso que sacarnos eso de encima también es para el inconsciente, poner cada cosa en su lugar, ¿no? Porque Bergelin era psicoanalista y después estudió sistémica, entonces hay mucho de cómo trabajar Totalmente. cómo trabajar Él el toma un inconsciente. montón de cosas de Freud, por supuesto, sí, sí, Esto tal es cual. todo esto de limpiar el inconsciente de alguna forma, estas técnicas de que se accede de alguna forma con introspección, por eso hay una parte de la constelación que es con introspección necesariamente, por eso me encantó también tu técnica, cómo lo das muy clara y muy directa, y muy para ya usarla directamente, porque tenemos una parte de los muñecos, pero otra parte, la segunda parte de la constelación, que es ahí donde podemos sanar, ¿no? La parte Ganamos. de los muñecos es la escena donde se nos escenifica lo que hay para trabajar. Totalmente. Y ahora, ¿cómo podemos trabajar? O sea, como que hay muchas técnicas, pero esta es maravillosa para sacar todo eso. Y el inconsciente, o sea, con estas técnicas podemos abrir esas puertitas del inconsciente donde estaba eso muy cerrado, muy oculto, que Muy, muy cuidado por el inconsciente. cuidado. Viste que el inconsciente no quiere que esto salga a la luz y va a hacer todo lo posible. Por eso muchas veces a mí me ha pasado de tener una cita de una constelación y la persona te dice ese día o el día anterior estoy descompuesta, estoy así, porque claro, el inconsciente te dice, no, no te vayas a No. meter ahí, ¿qué estás haciendo? Salí de ahí ya mismo, O seguí el con ego, tu yo diría. problemita. El También, ego. también. Lo que pasa que a veces Sí, cuando pasa al cuerpo ya es inconsciente puro en donde te está, sabés donde, que vas a mover la estantería y nos agarran claro, miedos. totalmente. Y que Nos también agarran. vas a tener que tomar una decisión y hacer, ¿no? Porque esto lo veo, ¿no? Me pasó muchas veces. Bueno, mira, vengo a constelar el vínculo con la relación de pareja. Yo ya sé que viene por lo de mi papá, ya lo trabajé en terapia, lo digo, o sea que, y no lo puedo resolver. No, claro, porque quizás en terapia se trabaja un montón, pero quizás hay algo más inconsciente en donde ahí lo que tenemos No que trabajar sale es quizás esa lealtad con papá o esa lealtad con mamá, con con mamá. elegir hombres como papá, ¿no? Entonces, bueno, como, como toda esta vueltita de rosca en donde el inconsciente lo que va a hacer, entre comillas, es protegernos cuando en realidad, viste, que es más, como dice el dicho, que es mejor el remedio a la enfermedad, ¿no? Es como algo así funcionaría. Entonces aparece como estos mecanismos de defensa donde el inconsciente dice, no, pero se descompuso, se sintió mal, uy, me olvidé del horario, uy, se me pasó, ¿no? Porque bueno, hay que adentrarnos en ese El, conflicto, hay el que grito. mirarlo Sí, y lo vamos a resolver también. Entonces también al resolverlo nos invita a ponernos en otro lugar, ¿no? En tener que tomar otra actitud, en tener que tomar decisiones, porque también esto me parece súper interesante. Cuando trabaja realmente porque quiere resolver, y no cuando va a una terapia a hablar y contar, que no está mal, digo, pero es como el inicio del proceso, ¿no? A contar lo que hizo, lo que no hizo. Pero después cuando vamos llegando cada vez más al conflicto, ¿no? Al nudito del conflicto, y hay muchas veces que, bueno, sí, llegué a que es acá y tengo que ahora meterme de lleno, trabajarlo y soltarlo. Es decir, esto no es mío, esto es una lección de mamá, esta tristeza o este malestar o lo que fuera es de mamá o es de papá o es de este hermano no nacido, yo estoy cargando con esto o lo que fuera, ¿no? Ahora lo tengo que trabajar. Y al trabajarlo y soltarlo, también me invita a mí a ponerme en una nueva posición que es nueva. Y entonces, ejemplo, si yo todo el tiempo me vinculé con personas violentas porque vengo de un sistema familiar violento y a lo mejor se me dificulte vincularme con gente amorosa, cariñosa, respetuosa, entonces también me invita a ponerme en un lugar sí, distinto donde yo tengo que, si se quiere, aprender y conocer y ocupar un lugar sí, nuevo, novedoso. Entonces también es todo, por eso cuando hablan del sanar, no es sanamos tan como fácil no. nada, esto, tal cual, Porque el esto que vos sanar decís, implica un montón de cosas, ¿no? esto que Sí, dale. yo aprendí o sea, a tener un padre violento y ver una pareja violenta. Entonces yo veo una pareja amorosa y ya no me atrae, veo a alguien amoroso y no me atrae porque no es lo que aprendí, no es la dinámica de mi vida. Entonces,
ir a eso que Y no no sé cómo sana. manejarme ahí. No sé cómo, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué? Porque busco lo inconsciente, lo que vengo repitiendo. Entonces, hablemos de la repetición, porque aparece este malestar porque aparecen estas emociones que están ocultas ahí en estas situaciones, entonces yo tengo el malestar, entonces esto no me hace bien, entonces tengo que cambiar. No quiero seguir Ujú. repitiendo ni historias, ni malestares, porque como decíamos que en bio y acá en constelación aparecen las emociones unidas a algo de la familia de ahora, de la de antes, o sea, pero esa emoción sigue apareciendo porque no se sigue sanando esa situación de abuso o de lo que sea, grave o no, porque capaz, qué sé yo, es un padre alcohólico, un padre ausente nada más, o qué sé yo, pero que la persona le significó, a veces no tiene que ser algo tan grave, o a veces sí, pero el tema es Sí, sí, cómo, sí, depende de cada caso en particular y cómo cómo lo afecta a cada uno, porque de hecho hasta un mismo episodio puede afectar de una manera a una persona del sistema familiar, o sea, la muerte, por ejemplo, la muerte de un hermano puede afectar de una manera a la madre, de otra manera al padre, de otra manera a un hermano y de otra manera a otro hermano. Y no es ni mejor, ni más sufriente, ni menos sufriente, sino que cada uno lo va a transitar y en cada uno va a dejar su huellita, esa pérdida, esa muerte, ese duelo, ¿no? Entonces también cada uno, no, porque mi hermana tal cosa, no, porque mi madre tal cosa. sí, Bueno, acá cada uno lo transitará, vamos a trabajar cómo lo estás transitando vos, cómo lo transitaste, qué te pasa a vos con todo esto, ¿no? Y no importa si te duele más o menos, porque no tenemos un medidor de dolor, importa cómo te está afectando. Y de hecho, si no te afectara por algo en particular, que a veces pasa, sobre todo con estos padres donde los vínculos son tan difíciles, y está mal mi papá y yo no tengo ganas de ir a verla y por mí que se muera, bueno, trabajemos con eso porque que tu otra hermana quiere ir a verlo y se ocupe y demás, no implica que vos, que tuviste otro vínculo con tu padre o tuviste otro padre, ¿sí? Siendo el mismo, pero tuviste otro padre, que sí, vos sientas otra cosa, ¿no? Y qué importante también dar lugar al sentir lo que a mí me pasa, no porque sí, todos lo adoren y yo tuve una mala relación o lo que fuere, yo tengo que adorar o tengo que actuar como el resto, sino tengo que poder escucharme a ver qué me pasa a mí. Lo que pasa que esa postura que yo tomé también va a tener consecuencias y tengo que claro, estar preparada y bien parada y trabajada o habiendo sanado fuerte. para poder mantener esa decisión que yo estoy tomando, que es lo mejor para mí, no importa qué es lo que, o sea, no importa lo que es para los otros, es lo que es Sí. para mí, lo que a mí me hace bien, lo que para mí es mejor. Mejor me refiero a hacerme sentir mejor, ¿sí? No mejor de esto está bien, esto está mal, sino es esto a mí me hace sentir bien, me hace sentir bien estar alejado, genial, me hace sentir bien no hablarle, genial, me hace sentir mal no hablarlo, no estar cerca, genial, trabajemos sobre eso, ¿no? Sí, porque salir de las lealtades, ¿no? Por ejemplo, un padre Uh -huh. abusador o que todos respetan, pero que yo, o sea, estoy cansada y quiero salir de eso, me tiene que agarrar con la autoestima fuerte, con el trabajo sobre las creencias que quizás negativas que vienen de esa familia, que vos no servís para nada, hay que hacerle caso a papá y punto, cosas que vienen ya en la familia que hay que trabajar. Entonces, esto es una invitación del cambio, pero que ese cambio nos vea fortalecidos de que las decisiones que estamos tomando de cambio, que van a cambiar nuestra vida, o sea, nos tienen que tomar fuertes, fuertes porque es por el bien de nosotros, ¿no? Pero esto de salirse, o sea, romper el esquema, romper de lo que venimos de la familia, no es fácil, inclusive personas que dicen, no, yo no puedo, yo a cambiar esto, y después quizás más tarde vengan y lo cambien, ¿no? Se den cuenta, pero a veces de entrada la persona te dice, no, yo no puedo esto. Y después se da cuenta que sí, ¿no? O sea, con el tiempo, porque Claro, hay pero también muchas resistencias. en ese no puedo, ¿quién te ha dicho que no podés, no? O desde Claro. dónde te parás vos para el no ¿De puedo. dónde Y viene? no, porque, claro, no, porque me lo dijeron toda la vida, no, porque ninguna mujer o ningún hombre pudo, no, porque esto no estaría bien visto, ¿no? Esto, Claro, qué sé yo tomo un poco tu historia y digo, bueno, vos hiciste una carrera que quizás la elegiste, pero no la elegiste conscientemente y después sí. terminás eligiendo otra que esta fue más de resonancia tuya y no tanto de mandato ¿Y familiar, sabés qué me claramente. pasó? ¿Sabés qué me pasó cuando se me cayó todo, ¿no? Yo tenía un papá ingeniero que falleció en el 2014, entonces yo quería trabajar con él, por eso estudié para contador en la empresa de él, y después que falleció es como que digo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué Que hago? murió mi hermano, y después nos pasan estas cosas, porque yo como que me identifiqué con él, porque
o sea, tenía un Edipo, qué sé yo. Pero digo, ¿y ahora Con qué hace? mucho amor, bueno, te sentiste muy amada y lo amaste mucho y está muy bien también. Y quería estar con él trabajando, y después el que nos derrumbó a todos eso, porque uno desde la experiencia de uno, a veces el duelo es difícil de entender, pero cuando te pasa, entendés a lo que le puede pasar al otro, esto de estar destruido, que te pasa un camión por encima. Y ahí dije, este es el momento del cambio, o sea, que tengo una pareja que me apoyó con todo esto de poder estudiar y salir adelante, porque bueno, Y que te animaste a cambiar también, ¿no? Aún no estando tu padre, porque podrías haber seguido igual sí, sin elegir otro camino aunque no estuviera tu padre, porque ellos habitan estudiaba. en nosotros. Si me animé en algún momento a cambiar. Y eso está en uno, ¿no? Está en uno el cambio, el querer de estar mejor, o sea, cuesta trabajo, porque quizás no voy a cambiar de un día para otro, ya voy a estar bien, me liberé de todo, no, cuesta trabajo, vamos a decir, o sea, es el día a No, día. y en algún punto es esto de arrancar de cero, una carrera, después una profesión, una estabilidad económica, más allá que vos la tuvieras o no con tu pareja o lo que fuera. Pero digo, muchas veces el temor es este, ¿no? No Sí, porque qué voy a hacer, o mismo un montón de gente que tiene su carrera y no se dedica a su carrera y se dedica a trabajar. Bueno, yo counselor conozco un montón que trabajan de no cualquier hacen otro, nada. colegas míos que trabajan de cualquier otra cosa menos de la carrera porque no pueden vivir de la carrera, porque no van a tener la seguridad que les da un sueldo mensual. Por supuesto que en un principio no, pero con la y cada uno verá sus posibilidades y demás, pero digo, si no nos quedamos siempre en eso que no vamos a poder y nos quedamos ahí, y claramente si decimos no vamos a poder, ¿qué va a No ocurrir? Y no podemos. vamos a poder, es Vos así, sos es simple, el no fiel hay ejemplo mucho. de que se puede, Se puede, no re. hace falta ser, yo quise tener una carrera universitaria porque ya vengo con la familia así también, viste, mira cómo voy ahí sacando patrones familiares, porque bueno, no sé, yo como el tema del estudio como que es importante para la familia, pero para mí también, que inclusive Freud decía que el tema del título como era importante, como un logro familiar, ¿no? Que ni siquiera es para uno. Pero con ser terapeuta, esta técnica no hace falta tener tantos títulos, o sea, haciendo el certificado, o sea, haciendo la certificación y estudiando y teniendo bases, por supuesto, ¿no? Pero a veces creemos que necesitamos tantas cosas para hacer y no, o sea, meternos de lleno a algo, hacerlo bien, hacerlo con conciencia. No, y me parece que un poco lo que cuando vos elegiste tu segunda carrera, ¿no? También resonar. Yo me acuerdo que cuando estudié, yo me recibí en el 2008 y cuando me recibí, una de las cosas que decían los mismos profesores inclusive, ¿no? Bueno, va a ser difícil vivir de la profesión, es una profesión nueva, era muy nueva, no se conoce y bla, bla, bla. Y yo me acuerdo que yo terminé en 2008 y yo sabía que me iba a dedicar a esto a como diera lugar. Entonces también fue, más allá de la personalidad y las posibilidades de cada uno y demás, también fue la constancia y la seguridad de saber, yo quiero ir por este camino y voy a hacer todo lo posible para lograrlo. Y lo era como justo, hasta un desafío, van a ver que sí se puede, que sí, no necesitas tener un título de licenciado en psicología para no, trabajar por obra social y que te paguen 2 pesos con 50 sí. ¿no? O en Cualquier un obra social y que te hospital, paguen a los premios, ¿no es cierto? Y sí, entonces no hay ni edad, para mí no hay excusas para que uno haga. Ahora, una vez que lo decidí, también tengo que estar enfocada en eso. Ahora sí hago, bueno, hago esta carrera, pero por las dudas hago esto otro, o hago este curso, o por las dudas me quedo acá, o por las dudas, ya está. Tu energía se dispersó tanto que terminamos no pudiendo lograr eso que querías, o por lo menos. Yo terminé la carrera y te puedo asegurar, a pesar de todo lo que me decían, yo dije, yo les voy a demostrar que se puede perfectamente vivir de esta profesión. Obvio que yo me fui formando con otras herramientas, que de hecho una de las cosas que te dicen en la carrera es, ustedes vayan tomando herramientas porque al momento de la consulta, cuanto más herramientas tengan para el consultante, mejor, mejor. digamos como que más posibilidades de trabajo para la persona van a tener. Y entonces fui incorporando diferentes herramientas, el adulto con trabajo, el trabajo con adultos mayores, o sea, hice bulimia, anorexia, adicción, o sea, yo hice un montón de especializaciones, después fui tomando con la que más resoné o con la que más cómoda me sentí. Pero desde el primer momento que sabía, y yo al día de hoy estoy estudiando en la universidad, haciendo la licenciatura, pero por gusto, no porque necesito el Sí, título. De hecho, lo hago re no lo necesitas. tranquila, disfruto, Porque, ¿sabes yo por no, qué? Encontraste el totalmente. propósito de tu alma.
y ya está, ya lo Totalmente, encontraste, enfocaste todo en totalmente. eso y los sueños los pudiste hacer realidad porque encontraste el propósito de tu alma. Y uno cuando pone toda la energía en eso, no importa, porque los títulos son de esta sociedad, que tenés que tener esto, que tenés que ser rubia, o celeste, alta y tener un título, no sé cuántas cosas más. También nos engaña la sociedad y es difícil encontrar un camino o sea, Totalmente. tenés O un la duelo, tenés que vocación ser hijos. misma. O como nos dice acá la No, no, señora, que nos está preguntando ahí, ay, que no veo la pregunta, que no tiene pareja, que tiene 50 años y no tiene pareja. Eh, no importa, porque hay gente que no tiene hijos, no tiene pareja, o sea, hay que seguir, o sea, lo que el corazón dicte. bueno, ella dice lo raro, Sí, llamativos que desaparecen. Bueno, yo lo que indagaría en ese caso, vamos a ese caso puntual, sí, yo indagaría qué hombres han desaparecido en ese sistema familiar, ¿sí? Porque es probable que algún hombre haya desaparecido, pero hasta inclusive con esto que hablamos hace un ratito de la sí, inmigración. sí. Entonces, si aparece ese hombre abandónico, es muy probable que se esté repitiendo como ese patrón del hombre Y abandónico. que se Acá otra cosa excluyó, que vi, y que se excluyó y que se excluyó de la familia, y no totalmente. está. Hay que darle ese lugar. Hay que darle lugar. Es Y va un a mandato aparecer, el tema ¿eh? del título. Sí, va a Sí, aparecer. claro, claro que sí, si trabaja en su historia seguramente. Por eso es Es un mandato lo del maravillosa. título, sí, también lo del título me parece que tiene un poco que ver con lo cultural, ¿no? Y gracias a Dios eso cambió, pero antes eras alguien si tenías un título, si no, no sé Sí, qué eras, un extraterrestre, ¿no? no O existía. eras, claro, Sí, tenés que sí. ser alguien en la vida, ¿no? O sea, Hoy las carreras soy, hola, ¿qué cambiaron. tal? Las carreras, vos sos una, como, o sea, rompedora de esquemas en el sentido de que saliste adelante sin tener, sin necesidad de tener un título. Eso es la seguridad de uno, pero al final no te sirve de nada porque capaz estudias cosas que te sirven relativamente. Yo estudié muchas cosas que no me Es sirvieron que ahí. Pero totalmente, no, es que cuánta gente hay también, Ale, que tiene un título y que tampoco puede no desempeñarse con ese título ejerce, que tiene, no que no ejerce, ejerció lo tiene nunca. guardado, se lo han lo han terminado por su familia y no porque lo han padecido. Yo conozco personas 10 años de carrera y que les queda todavía una materia y no pueden rendir porque no resuenan, porque tiene que ver con que es un mandato, con que es una lealtad, con que es algo que es, como dice Freud, o como vos bien dijiste, esto de dar es un regalo hacia los padres, ¿no? Y no hacia Sí, nosotros. Entonces, bueno, obviamente que, a ver, no es fácil, lleva esfuerzo, trabajo, enfoque, si uno está acompañado, por lo menos los más cercanos. Yo, sinceramente, si bien tuve mucho apoyo de la familia, también era, a ver, tenía un súper trabajo con un cargo súper importante y yo pateé el tablero a la miércoles y me puse a trabajar de lo mío, arrancando de cero, y y te todos me miraban como animaste, diciendo, ¿vas, y te animaste, vas a y eso, dejar esto, tu puesto, tu jerárquico? Sí, porque no me hace feliz, porque la paso re mal, porque no es lo mío. Yo estudié para esto y quiero ir por este camino. Y la verdad es que obviamente que no me arrepiento, todo lo contrario, agradezco. Uno de mis coaches, yo tengo varios coaches a los que sigo y con los que me sigo formando, y dice, nosotros nacemos dos veces en la vida. Una en nuestro nacimiento, cuando mamá nos da luz, y la segunda es cuando encontramos nuestro propósito, ¿no? ¿A qué sí, vinimos? Y me parece que como ya, sí. aunque no lo creas, pasó una hora, Ay, como viste, para ir fue cerrando, hermosa la me charla, me gustaría que encantó. se queden con esto, ¿no? Con que, Sí, bueno, si todos ya tienen sus dos fechas de nacimiento, genial. Si no, los invito a que piensen en esa segunda fecha sí, de nacimiento, que es, bueno, ¿con qué propósito? Para hacer qué. Y nunca es tarde, jamás, no importa la edad, no importa el no, estado civil, no importa la parte, no importa nada, siempre y cuando yo resuene con eso. Porque cuando uno trabaja de lo que ama y hace lo que le gusta, el dinero viene por añadidura, porque va a resonar tanto y va a ser tan abundante ahí que no hay posibilidad de que el dinero no venga. En sí. caso contrario, cuando hago algo por plata o por mandato, porque creo que no me quedó otro, lo que fuera, seguramente tenga dificultades económicas, porque no es ese el camino. Y la dificultad económica no es otra cosa que decirte, flaco o flaca, girá y andá por otro lado, porque este no es tu camino, claramente. Pero vos te diste cuenta que así como tenías el puesto en una empresa, también pudiste hacer lo tuyo, porque vos tenías esa Totalmente. fortaleza. Entonces, hay que encontrar eso, ya sea en el trabajo, en la parte económica, como en la pareja. A veces hay que sanar cosas, porque ¿por qué estamos siempre yendo para lo negativo y no lo que nos hace bien y no lo podemos ver? Porque bueno, a veces hay que limpiar patrones para lo económico, para la pareja,
y para la salud Totalmente. también, que a veces Porque son mecanismos muy, muy, muy inconscientes, esto que conscientes, hablamos también. Entonces nosotros pensamos que, que, que lo decidimos nosotros solos y la realidad es que no, no decidimos mucho. nada. Vamos decidiendo en función de todo eso que viene ahí Viste, detrás. dicen, Entonces cuando viste, podamos ver que no decidimos por nosotros, sino que vamos decidiendo por esto que traemos detrás, y poder trabajarlo nos hace como irnos liberando, y ahí sí poder ir decidiendo un poco más consciente y habiendo trabajado un poco más todo esto, y ¿no? digo esto último, que es re importante eso porque, bueno, Freud decía que la mente es como un iceberg y muchos le copiaron eso, ¿no? Como que se ve la punta, pero todo la parte de hielo enorme está abajo y que nosotros, lo dicen las neurociencias, ¿no? Que tenemos un 5% de mente consciente, que sabemos lo que hacemos. El otro resto es comportamiento inconsciente, patrones, y acá viene a trabajar todo esto que hay que descubrirlo, hay que ver de dónde venimos, qué nos pasa, por qué repetimos. Cuando es bueno, es bárbaro. Pero el tema es cuando nos destruyen, cuando no podemos salir de situaciones repetitivas que nos hacen mal. Entonces, es re importante Trabajarlo, trabajarlo. totalmente. Un placer esto, me encantó. Escúchame, Ale, para terminar, quiero que nos cuentes si vos trabajás de manera virtual, presencial, en qué parte del país, en qué país, en dónde te encontrás. Contanos brevemente, dale. Yo soy de zona norte, pero de capital. Estoy en Saavedra, atiendo en Villurquiza, que sería, bueno, la zona de capital. Para los que quieran presencial, si no, así por Zoom, lo más bien. Virtual Eh, al mundo Al entero. mundo ya tengo el tablero con los números, o sea, probé todo Perfecto. porque, Constelaciones, bio y terapia, ambas cosas haces. sí, sí, sí. Sí, hago Perfecto. psicoterapia también de un curso de milagros que es parecido, pero sí, pero esta la herramienta la estoy usando mucho y la verdad, Es como, tenés como una mirada terapéutica muy abierta, muy flexible, que eso está buenísimo. Eso está sí. buenísimo, Y ¿no? que Y me no di algo tan cuenta que me sirvió un montón la carrera, por supuesto, porque inclusive yo no la quise hacer, obvio. no quise hacer sistémica, mira, quise estudiar Roya, no sabes todo lo que estudié en la carrera. Dije, ¿para qué estudié tanto, tan difícil? Si era más sencillo, es más sencillo la cosa, como así Bueno, el curso que pero vos das. por lo mismo que hiciste la carrera de contador y después terminaste no haciéndolo, o sea, hay algo ahí, ¿no? Que nos invita todo el tiempo a hacer cosas donde, bueno, y después necesitamos como ese tiempo para Necesitamos después decir, no, más. no, la verdad que por Esto acá no no me iba, llena. tal cual, Entonces el propósito del alma es muy importante encontrar con qué vibramos, que puede ser lo que sea, que nos haga resonar, como decís vos, sentirnos bien, tal aunque cual, sea lo que sea, no sé, pero encontrar es muy totalmente, importante. totalmente, Y bueno, después como la vida se va acomodando también, cuando uno está seguro. bien consigo mismo, ¿no? Es todo un trabajito, ¿eh? Sí, Pero obvio, bueno, eterno, eterno. Bueno, un Ale, gracias placer, por ¿eh? compartir este momento conmigo, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Para Gracias a aquellos todos. que quieran conocer más sobre constelaciones, me escriben a mí, la escriben a Alejandra Greco, que en realidad su Instagram es Proyecto Atenea, Atenea. ¿verdad? Bueno, Proyecto-Atenea, cualquier duda, cualquier consulta, la buscan, la siguen, le preguntan, quien quiera muchas algún tipo gracias. de proceso terapéutico, constelación, lo que sea, y si hay algún counselor o algún profesional que quiera formarse con la herramienta de constelaciones, está el curso abierto, es virtual, lo pueden hacer a su propio tiempo. Hay profesionales que lo han terminado en un mes. Bueno, acá tenemos a Ale que lo arrancó, lo Sí, hizo lo en hice en un diciembre, o mes. sea que Sí, en un sí. mes Un ahí mes tardé, está, sí. tal cual. Depende del Es tiempo que tenga maravilloso. cada uno, o sea, cada uno va respetando sus tiempos. Está muy Y bueno. cualquier cosa, el curso es para profesionales, pero para marzo va a salir el curso para no profesionales, va a tener toda una mirada, una introducción terapéutica donde vamos a trabajar sobre un montón de Qué temas buena novedad terapéuticos que se esa. necesitan. Sí, Está sí, muy estoy bueno. trabajando muy duro en Muy eso. bueno, Así porque que va a no ser hace el curso falta. No hace para no falta. terapeutas. Sí, sí, no hace Sí, falta. sí La tener herramienta, algunas herramientas de escucha activa, empatía, ¿no? sí, Entrevistas, preguntas abiertas, preguntas cerradas. Vamos a trabajar un poco todo eso y claro. después todo constelaciones. Así que calculo que para marzo ya va a estar, se van a enterar, así que estén atentitos ahí. Ah, Bueno, está Ale, buenísimo. gracias, gracias, gracias Gracias, y gracias, nos gracias a vemos vos. el martes próximo con otro invitado, invitada y Sí, espero verte del otro lado también. por supuesto. El sábado tenemos nosotros reunión, ¿no? Nosotros tenemos Los reunión de consteladores. supervisión,
sábado a la muy bueno mañana los eso que haces, consteladores. de tener, Son muy lindos encuentros, sí, sí, muy hacer un enriquecedores, seguimiento muy enriquecedores, para seguir enriqueciéndonos. Está muy bueno eso también. Así que bueno, totalmente. o sea, Bueno, gracias un beso a todos. por Gracias todo. por estar del Gracias, otro lado y gracias, Ale. Hasta gracias. pronto. Hasta pronto.